Hola, buenos días, espero que todos estén bien, ya, con buena salud tanto ustedes como sus familias. Y hoy día estamos en la quinta clase, lunes 6 de abril, Chile y su desarrollo económico en el siglo XX. Y vamos a comenzar como siempre con la bibliografía. Bueno, bibliografía recomendada, ya este documento de trabajo de Gerd Wagner, Economía chilena 1810-1995, las cuentas fiscales. ¿Por qué? Porque es una muy buena recopilación histórica de información fiscal chilena y además viene con un análisis sobre cómo se reconstruyeron los datos. Por tanto, sabemos cuando hablamos de impuestos directos, indirectos o algún otro tipo de gravamen, de qué estamos tratando. Ya este documento yo se los mandé, se los voy a volver a mandar. El segundo artículo o trabajo ya es un documento bastante antiguo del año 70, que es de Carlos Humud, Política Económica Chilena desde 1830 a 1930. Es un excelente y tradicional ya análisis sobre el tema fiscal, sobre la política económica de la época, pero también sobre la tributación, ¿ya? Y su relación, por ejemplo, con el salitre, con el cobre, es decir, la imposición en relación a los recursos fiscales. Es de muy buena factura, ¿ya? El tercer artículo es de un profesor chileno de la Universidad de Barcelona, que se llama César Yáñez, y el artículo se llama El shock salitrero y la acentuación del rentismo en la élite chilena, que es un muy buen trabajo ya sobre la manera en que la élite política chilena durante el ciclo salitrero más tradicional, 1879-1920, o sea, hasta la Primera Guerra Mundial en el fondo, evitó el incremento de la carga fiscal, ¿ya? Es muy interesante, muy buen análisis, ya de alta calidad, también se los voy a mandar. Y también hay un artículo de Diego Barría, Empleados Públicos y Clase Media, Chile 1880-1920, un análisis exploratorio a partir de las cifras oficiales, porque nos interesa también ver en esta clase la evolución del empleo público, y que la historiografía chilena considera muy importante en el origen primigenio, una de las bases de origen primigenio para formar una naciente clase media, ya que ellos lo ligan en uno de los dos pilares ya al empleo público. Ahora, ¿qué tema hoy día vamos a analizar? Ya. Temas que dicen relación con lo que viene ya en memoria chilena, que tienen que ver con las empresas de ferrocarriles, ya. En el fondo, ¿por qué nos interesa este tema? Nos interesa por estas preguntas, ya dado el problema de la llamada cuestión social en Chile, 1890-1920, que la historiografía la sitúa en esa época. La pregunta es, ¿qué pasó con los recursos económicos obtenidos durante la época salitrera? ¿Se recaudó la cantidad óptima de impuestos a los diferentes sectores de la economía? ¿En qué se gastaron los ingresos impositivos durante el ciclo salitrero? ¿Qué indica la evidencia? ¿Ya? Son un poco las preguntas que vamos a tratar de contestar en esta y en la próxima clase del día miércoles, ya que viene. Son preguntas muy importantes y que gran parte de la historiografía de la época ha tratado de responderlo, ¿ya? El problema es que para contestar estas preguntas hay que hacer análisis cuantitativos necesariamente. ¿Cuántos fueron los ingresos? ¿Dónde quedó la plata? ¿Qué se hizo con esa plata? Y dentro de lo que se hizo, ¿hacia dónde fue? ¿Ya?
Por eso la última pregunta es, ¿qué indica la evidencia? Entonces no es un problema de intuición, la intuición puede decir dónde nosotros podemos investigar, pero no nos va a decir, ya en última instancia, dónde quedó la plata. ¿Ya? Por tanto, lo que nos interesa en buen chileno, ya, es preguntarnos qué pasó con los ingresos obtenidos por la economía chilena durante los años 1900 a 1929, ¿ya? ¿Qué pasó con la plata? ¿Qué se hizo? ¿En qué se gastó? Bueno, esto es una pregunta que ha preocupado a los investigadores chilenos y algunos extranjeros durante más de un siglo, ya desde el inicio del siglo XX, ya hasta la fecha. Lo cierto es que la única manera de responder esta pregunta es realizando cierto tipo de análisis que curiosamente no ha sido efectuado. Por tanto, es una invitación que a algún alumno que escuche esta clase ya se le ocurra la idea de hacer una tesis de licenciatura sobre este tema o una tesis de maestría y por qué no hasta de doctorado. ¿Ya? Si queremos conocer qué pasó con los enormes ingresos obtenidos por la riqueza salitrera, necesariamente deberíamos reconstruir la entrada, ¿ya?, de ingresos a la República de Chile durante el periodo y la salida de ingresos de la República de Chile durante el periodo. Es decir, ver entradas, salidas, ingresos, egresos, ¿ya? Y para hacer esto, necesariamente, en esta primera propuesta de análisis, deberíamos reconstruir mediante cortes transversales. Un corte transversal es ya un año determinado y se investiga todo lo referente, ya, al tema de la balanza de pagos que estamos proponiendo acá. Entonces, para el año 1890, 95, 1900, 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1929 o 1930. ¿Ya? Para así tener, no hacerlo año a año y tener una tendencia estructural, ya, de cierta periodicidad, que podría ser también cada 10 años, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, para ver qué pasó, ya, con la entrada de ingresos y con la salida. Es lo que nosotros, como ya he dicho recién, llamamos balanza de pago, ya, porque es la única forma de ver si salió plata hacia el extranjero y cuánta plata salió. ¿Ya? Esto es todo un reto metodológico, porque las cuentas nacionales a nivel internacional comienzan a ser efectuadas no solo en Chile, sino por todas las grandes potencias de Estados Unidos, a Inglaterra, Francia, a partir del año 1940 en adelante. Es decir, anterior a 1940 no hay cuentas nacionales. ¿Ya? Esto es una invención que se empezó a construir teóricamente en los Estados Unidos, por ejemplo, a partir de la década de los 20, cuando Wesley Clark Mitchell, un economista institucionalista, ya que escribió en 1900, publicó un libro en 1913 que se llama El ciclo económico, ya, a partir del año 1923, junto con un discípulo suyo llamado Simon Kuznets, van a empezar a hacer análisis, ya, teórico, económico, estadístico, para ver cómo se podía medir la actividad comercial en la economía. Posteriormente, en el año 1936, va a salir la gran obra de John Maynard Keynes, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero,
Y en base a esa teoría se va a necesitar, obviamente, reconstruir ¿ya? una base de datos en base a cuentas nacionales para hacer operativa la propuesta keynesiana. Y eso se va a lograr al año 1940. ¿ya? De hecho, John Stone, un economista británico, va a ganar el premio Nobel del año 1984 por su aporte a la construcción de cuentas nacionales. ¿ya? Ahora, para que entendamos qué es una balanza de pago. Una balanza de pagos es la cuenta de flujos monetarios que entran y salen de una economía durante un año. Es decir, tiene una parte entonces que analiza los ingresos y otra parte que analiza los egresos. Y después se ve si los ingresos son más ya que entran de los egresos que salen. Ahora, toda balanza de pago se compone de dos elementos. Uno que es la cuenta corriente, ¿ya? Y la otra que se llama, en B, la cuenta de capital. Tener esto muy claro va a ser muy importante para el análisis que vamos a tener a partir del año 1940 hasta la década de los 80, ¿ya? Hasta la crisis del 82. ¿Por qué? Porque la economía chilena entre el año 1940 al año 1982 va a tener grandes déficits de cuenta corriente. ¿ya? Y cuando una economía tiene porcentualmente una cantidad respecto al PIB de 5, 6, 7, 4, 3%, ya de déficit de cuenta corriente, significa que está gastando más plata ya de la que está creando, de la que está ahorrando, y por tanto eso va a afectar su nivel de ahorro e inversión. Ahora, ¿qué es la cuenta corriente? ¿Ya? La cuenta corriente se compone de 4 elementos. El primer elemento es lo que llamamos balanza comercial, ¿ya? O de commodities. Tiene que ver con todas aquellas mercancías que la economía exporta y aquellas mercancías que la economía importa. Una mercancía es una cosa, como por ejemplo una libra de cobre o un quintal métrico de 100 kilos de salitre. Entonces, todas las cosas que exporta, y al exportar eso genera un ingreso de dinero, y al importar eso hay que pagar plata, por tanto genera un egreso de dinero al extranjero. Eso es la balanza comercial, ¿ya? De commodities. El segundo elemento lo compone la balanza de servicios, porque uno no solo exporta e importa mercancías, sino también servicios. Por ejemplo, pueden ser seguros, ya, transporte naviero, turismo, etc. Entonces, también hay una exportación de servicios e importación de servicios. Obviamente que para la época Chile no exportaba, me imagino, servicios. Sí habrá importado servicios, pero no los exportaba. Por tanto, si los exporta hay un ingreso y si los importa hay un egreso, una salida. ¿Ya? El tercer componente es lo que llamamos renta de inversiones. La renta de inversiones se refiere a todas las inversiones chilenas hechas en el extranjero, ya sea por empresas radicadas en el territorio nacional o de empresarios chilenos, ya que tienen, por tanto, ambas, las empresas y el empresario de residencia en Chile, en el extranjero. Entonces, eso significa ya que hay una salida de dinero, un egreso. Por el contrario, podemos ver también
todas aquellas inversiones directas o indirectas que hayan hecho empresas o empresarios extranjeros en Chile. Y eso significa un ingreso de dinero. ¿Ya? Por tanto, lo que estamos viendo acá, ¿ya?, son remesas de utilidades que van a hacer estas empresas una vez que el negocio se echa a andar. Entonces, en la renta de inversiones vemos estas inversiones y lo que se renta posteriormente. Entra plata a Chile de las inversiones de empresas o empresarios chilenos, y de los extranjeros sale plata en términos de las remesas, ya por utilidades. En cuarto lugar tenemos las cuentas de transferencia. Las cuentas de transferencia son ingresos que son enviados ya a personas en el extranjero, o al revés, chilenos que envían desde el extranjero remesas de dinero a Chile, ya sea a sus parientes, a un amigo, por caridad, por una donación, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo son flujos financieros que entran a la economía chilena por diferentes razones en cuenta corriente, y flujos financieros que salen de la economía chilena por diferentes razones. El segundo elemento es la cuenta de capital. Aquí vemos la inversión extranjera directa o indirecta que entró al territorio chileno. Y vemos la inversión chilena directa e indirecta que se fue al extranjero. En el caso de la renta de inversiones, lo que nos interesa a través de esta inversión son qué pasa con las utilidades, dónde se queda, se van para afuera, se quedan en Chile, y las inversiones chilenas en el extranjero, las utilidades de esas empresas se quedan en el extranjero o vuelven a Chile. Entonces aquí en cuenta de capital, inversión extranjera, ¿cuánta plata por inversión extranjera directa e indirecta entró a Chile? ¿Cuánta plata de inversión extranjera ya hacia el extranjero salió de Chile? Y en segundo lugar, nos interesa ver ya los créditos o préstamos extranjeros a la economía chilena, que es un ingreso, y sabemos, porque ya lo hemos dicho, que la economía chilena se empezó a financiar ya con préstamos extranjeros para saldar los déficits de cuenta ya fiscal. Y en segundo lugar, ya, todos aquellos préstamos al extranjero que haya realizado el Estado chileno, por alguna razón. Ya. Este trabajo de reconstrucción y de análisis aún no ha sido hecho, pues la última balanza de pagos que se reconstruyó es del año 1938, y después vienen las que hizo la Corfo a partir del año 1940 en términos de la reconstrucción de cuentas nacionales. Por tanto, nosotros no sabemos para este periodo dónde quedó el dinero. Por tanto, sería interesante construirlo. Ahora, como no sabemos dónde quedó el dinero, una segunda forma de ver qué pasó con la riqueza, por ejemplo, del salitrera de la época, sería a partir de los balances financieros de las empresas salitreras de la época, saber de cuánto fueron sus utilidades brutas para la época y cuánto fueron sus utilidades después de impuestos, y qué es lo que hicieron a partir de esas utilidades netas después de
las utilidades menos impuestos. ¿Qué hicieron las empresas ya con esas ganancias obtenidas? ¿Las enviaron como remesa al extranjero o las reinvirtieron en el propio negocio o en algún otro negocio acá en Chile? ¿Ya? ¿Dónde quedó esa plata? Bueno, para hacer eso, necesariamente, entonces, deberíamos hacer estos análisis de los balances de las empresas salitreras de la época. Y estos balances existen y están publicados en revistas y diarios de época. Generalmente salían entre los meses de enero a marzo. Por tanto, cualquier persona que busque para 1890, 95, 1900, 1905, 1910, 1915, 1920, 25, 29 o 30, ¿ya? O cada 10 años, tendría un conjunto ya de balances que podría analizarlos financieramente. Para eso tiene que saber algunos rudimentos de finanzas o con un especialista en finanzas, ¿ya? Y saber cuánto era la rentabilidad de las empresas, cuánto era su utilidad bruta, cuánto era su utilidad neta, dónde metieron la plata, ¿ya? ¿Se quedó en Chile o se fue para afuera? Desgraciadamente, este trabajo de recopilación y análisis de la industria salitrera tampoco ha sido realizado. Por tanto, los dos primeros métodos no los sabemos. ¿Ya? La tercera forma, que es una forma optativa, ya frente a los vacíos, para que podamos hacer esto es aproximarnos de esta manera indirecta, ¿ya? Por otros medios, como por ejemplo a través de la ecuación del PIB y ver sus componentes de manera de inferir algunas conclusiones que vamos a explicar, ¿ya? Como señalábamos en el PowerPoint de la clase número 3, ¿ya? Donde analizamos qué es el PIB y cuáles sus componentes, que lo vamos ya a volver a proponer. El PIB es la producción de bienes y servicios en el mercado formal y en el territorio nacional durante un año. No importa si estas empresas que producen estos bienes y servicios son chilenas o extranjeras, públicas o privadas. Lo relevante es que estos bienes y servicios se produzcan dentro de nuestras fronteras, que sean en el mercado formal y son estos bienes y servicios valorados a precios de mercado. Ahora, el cálculo del PIB es una estimación, por tanto, no es necesariamente una verdad absoluta o revelada. Es decir, es una aproximación a realizar un análisis de qué está ocurriendo con la actividad económica. Y eso se analiza a través de algo que se llaman cuentas nacionales. ¿Ya? Ahora, el análisis y reconstrucción del PIB se puede hacer desde 3 puntos de vista. Sobre todo, estamos hablando ahora de reconstrucción, desde el punto de vista del ingreso de los factores productivos, desde el punto de vista del gasto y desde el punto de vista de la producción de bienes y servicios valoradas ya a precios de mercado. Los 3 puntos de vista, en principio, deberían ser equivalentes. Nosotros los vamos a analizar desde el punto de vista del gasto, ¿ya? ¿Cómo se compone la ecuación del PIB? Y la ecuación del PIB se compone de la variable consumo, que es gasto de familias y personas, de la variable inversión, que es gasto que realizan las empresas,
de la variable G, que es gasto, y es gasto del Estado, y de la variable X menos M, donde X son las exportaciones de mercancías y M son las importaciones de mercancías, lo que nosotros llamamos balanza comercial o exportaciones netas. ¿Ya? De tal manera que si fuéramos capaces de tener los agregados monetarios de cada uno de estos componentes entre el año 1900 y 1929 que nos interesa, ¿ya? Podríamos saber dónde está el dinero, ¿ya? Y podríamos hacer un análisis tentativo aproximado de dónde se pudo haber cobrado un mayor grado de tributación, ¿ya? Y a partir de eso inferir algunas conclusiones analíticas. Ahora, para realizar este análisis nosotros vamos a usar los datos que nos da Eric Hein en su libro publicado en el año 2007, Chile y su desarrollo económico en el siglo XX, en la página 195. Y ahí aparece este cuadro. ¿Ya? Lo vemos cada 5 años, en cortes transversales cada 5 años, 1900, 1905, 1910, 15, 20, 25 y 30. ¿Ya? Aquí calce cada 5 años. Hay una periodicidad y a través de esa periodicidad podamos ver una tendencia estructural. Y acá lo que nos llama la atención inmediatamente es que en general para todo el periodo la tendencia es que la variable consumo, ¿ya?, sea la más alta posible. Efectivamente, ya la variable consumo, o C, en la ecuación del PIB, siempre por lejos es la variable más importante en el PIB. ¿Ya? Y acá vemos que tiene una tendencia, cuando lo transformemos en porcentaje en relación al PIB, a ser casi el 50 o algo más, o algo menos. ¿Ya? Nos damos cuenta que en segundo lugar, muy correlacionado directamente, vienen las exportaciones en importancia. En tercer lugar, vienen las importaciones. En cuarto lugar, viene la inversión. Y en quinto lugar, viene el gasto fiscal. ¿Ya? Si lo sumamos todos, consumo más inversión más gasto, exportaciones, debería darnos, obviamente, ya el PIB, que vemos a continuación. ¿Ya? De manera tal que deberíamos ahora ver esto en porcentaje. ¿Qué porcentaje representan respecto del producto total? Y el porcentaje que vemos respecto del producto total ya es que efectivamente la variable consumo tiene una tendencia a tener una media cercana al 50%, excepto por la crisis del año 1920, que llega casi a 44,5%, y posteriormente en la tendencia estructural vemos también en el año 25, ya que las exportaciones representan un alto porcentaje del PIB, igual que las importaciones, que la inversión nunca llega a superar un porcentaje más allá del 9%, y que la variable del PIB y que la variable gasto nunca llega a representar ya un porcentaje más alto del 5%. Lo más aproximado es el año 1910. Pero que en general se mantiene
entre algo más de 3 y algo menos de 4. En el caso del año 1930, ese dato, igual que el de las exportaciones, ya está alterado por la crisis del año 1929. ¿Ya? Ahora, lo que sabemos es que una sociedad como la chilena, para desarrollarse, necesariamente tiene que tener una tasa de inversión como porcentaje del PIB bastante alto, y acá es bastante bajo, más próximo a lo que tenía Inglaterra a inicios del siglo XIX, ya, y que perfectamente son como las cifras chilenas. Ahora bien, lo que sabemos por experiencia histórica es que las economías que se desarrollaron en el siglo XX deberían tener esto como un porcentaje sobre el 20%, incluso 24, 25%, algunos llegaban hasta el 28% y el 30% del PIB, ya, durante décadas. Pero el problema está que una sociedad pobre, ya, tiene en general baja capacidad de ingresos y por tanto baja capacidad media de tributación. ¿Ya? Como tiene baja capacidad de ingresos, no solo va a tener una baja capacidad de tributación en la variable gasto, sino también va a tener una baja capacidad de ahorro-inversión. Y si no puede haber ahorro interno, necesariamente eso va a ser ahorro externo directo e indirecto. El ahorro externo indirecto es cuando la inversión extranjera se compra una empresa que ya existe. Existe una salitrera chilena, llegan capitales ingleses y se lo compran. Esa es inversión extranjera indirecta. La directa es cuando llegan capitales ingleses a la economía chilena y crean una nueva empresa salitrera que ya no existe, que antiguamente no existía, la crean de cero. Eso es inversión extranjera directa. ¿Ya? Ahora bien, la inversión extranjera puede ser buena para un país pobre o con bajos ingresos, porque lo que permite, con un PIB en términos de volumen muy reducido, porque lo que permite en el fondo es captar ahorro externo, ya, pero no solo hay que captar ese ahorro externo, sino también muchas veces ese ahorro externo que entra como vía inversión directa e indirecta, ya entra con el conocimiento sobre de la industria, el know-how, ya, cómo hacer, cómo comercializar, qué tecnologías, y eso ya de por sí también representa un aporte a la economía. Ahora, lo importante cuando uno habla de la inversión extranjera en los nacionalismos criollos no es que exista inversión extranjera. El problema deberíamos analizar es en qué condiciones se materializa esa inversión extranjera, considerando el siguiente elemento: que nadie va a invertir en un país, ya, o en un negocio que no rente a lo menos lo mismo que rentaría en un negocio similar en cualquier otro país. Si la rentabilidad es menor y es más riesgosa, me voy a otro país. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo podemos ver esta falta de ahorro-inversión? A través de lo que llamamos este diagrama del círculo de la pobreza. ¿Ya? Vemos que hay una baja renta per cápita,
Bueno, cuando uno tiene una cantidad de casi 2/3 o más de sectores populares, ya, que son pobres, y un porcentaje considerable que es indigente y que realizan oficios ya de palabra, precarios, ya, y que es su empleo, obviamente que esto se va a producir, al menos que hay un sector estrella como el Salitre que genere demasiada plata para la cantidad de mano de obra que se utiliza. El momento que tal vez se utilizó más mano de obra estamos hablando casi 50.000 personas o un poco menos en toda la industria salitrera, creo que es en el año 22-23, ya, pero en general es bastante menos. Entonces eso va a generar una baja renta promedio por habitante. Esta baja renta promedio por habitante va a significar un bajo ahorro inversión, pero no solo un bajo ahorro inversión, sino un bajo nivel promedio de pagos de impuestos. Este bajo nivel de ahorro inversión, con este bajo nivel de impuestos, va a significar que tanto los privados como el Estado ya tengan bajas cantidades de dinero para acumular en bienes públicos o en infraestructura productiva. ¿Ya? En el caso de empresas, en toda la maquinaria, la herramienta, la infraestructura de las empresas, y en el caso del Estado, por ejemplo, en caminos, puentes, puertos, ¿ya? Pero a su vez, este bajo nivel de ahorro inversión público y privado y esta baja dotación de bienes públicos va a afectar la acumulación de capital. Y si no hay acumulación de capital, la productividad va a ser baja. Y si la productividad es baja, la renta va a ser baja. ¿Ya? Estos bienes públicos también pueden ser salud, pueden ser educación. ¿Ya? Por último, podemos ver nuevamente en este cuadro que la variable gasto nunca representó más del 5%. De hecho, solo en el año, como tendencia estructural, solo en el año 1910 casi alcanza el 5%. Pero los otros años, lo normal es que varíe entre 3, ya, 2 y 3,9, 3,7, 3,5, ya. Ahora, en una sociedad pobre, lo lógico es que haya un bajo nivel de tributación, excepto en aquellos sectores estrella, ¿ya? Y si esta economía es pobre, como media, como tendencia, ya, lo más probable es que va a tener un Estado bastante chico, un Estado no muy pesado, porque además el Estado recién está en formación en el caso chileno. No es un Estado consolidado plenamente como lo vemos hoy en día con todas sus funciones. Es un Estado bastante reducido donde se le exigen todavía pocas cosas en términos de los servicios, ¿ya? Y de los demás bienes públicos que tiene que entregar. De hecho, el artículo de Diego Barría comentado en la bibliografía de entrada señala que la cantidad de empleados públicos o en la administración pública chilena en 1860 eran de 2.293 personas. En 1880 pasa a 2.709. En 1900 a 12.169. ¿Ya? En 1900 a 26.216. Es decir, entre 1860 y 1919, que son 60 años, en el fondo, esta
dotación se multiplicó por 12. 12 es harto, pero eran 26.216 empleados públicos. ¿Ya? Lo que en el fondo, si nosotros vemos, representa ya un porcentaje muy bajo de la población económicamente activa. Es decir, se pasa del 0,35% al 1,96%. Ahora, la experiencia histórica va a indicar que a mayor desarrollo, mayor van a ser las exigencias que va a realizar la sociedad en términos de bienes públicos, y por tanto el peso de la variable gasto como porcentaje dentro de la ecuación del PIB va a ser bastante mayor, ya dado las cantidades y calidades que se van a ir exigiendo a través del tiempo. Esto es un proceso, ¿ya? Y la realidad se construye y no se decreta, ¿ya? Y este proceso histórico va a llevar, por ejemplo, que a la larga haya países que efectivamente tienen por opción, siendo welfare state, cierto peso del gasto público en el PIB. Por ejemplo, tenemos el caso de Alemania, ¿ya? Hoy en día, según el Banco Mundial, la variable gasto pesa en Alemania el 28,17%. En Australia, que es otro país emblemático muy visitado por la juventud chilena, en su viaje hacia el sudeste asiático, el 26,11%. En Estados Unidos, el 22,4%. Pero ojo, es el 22,4% ya de un PIB de 19 billones de dólares. Ya. Por tanto, estamos hablando que el gasto público en los Estados Unidos es prácticamente la economía de Francia. Toda la economía de Francia es más de 3 billones de dólares. En Suecia, el famoso modelo sueco para nosotros, el 31,1%. Suiza, otro modelo donde hay muchos chilenos, el 17%, y Dinamarca el 37,6% actualmente. Es decir, al parecer no hay cifras mágicas ni recetas sobre lo que debe pesar el gasto público como porcentaje del PIB, porque Alemania, como Australia, como Canadá, como Suecia, Suiza y Dinamarca, todos son welfare state, bien construidos y eficientes, y el porcentaje del gasto público dentro del PIB es bastante variable, del 20 al 30, del 30 al 20, ¿ya? Y todos tienen un estándar de bienes públicos que son envidiables por la sociedad chilena y que generalmente los sacan como ejemplo, ¿ya? Si alguien quiere saber sobre el tema histórico de la evolución del gasto público, ya desde el siglo XVIII hasta el presente, tiene que leerse el libro de Peter Lindner, El ascenso del sector público, crecimiento económico y gasto social desde el siglo XVIII al presente, editado por el Fondo de Cultura Económica, que es su gran obra, el trabajo de toda su vida. ¿Ya? Ahora, lo que podríamos hacer es ver cuánto representa la variable gasto respecto de los otros componentes del PIB chileno. Es decir, el gasto respecto al consumo, ¿cuánto representa? Lo interesante aquí es que mientras más chica es el porcentaje que vemos representado en consumo, inversión, exportación e importaciones, significa ya que más grande es la variable que estamos hablando. Mientras más grande es el porcentaje que vemos, obviamente más chica con respecto a la variable gasto es la variable que estamos hablando. Y esto es importante
porque nos señalaría en principio dónde se podría colocar una mayor cantidad de gravámenes a la actividad económica. Vemos que la variable gasto respecto a la inversión es la más alta de todas, excepto para el año 1930, en que disminuye notablemente, y eso tiene que ver ya necesariamente por la crisis del año 29, pero es una cantidad que supera el 50%, ya, y es menor para el del 70%. En general estamos hablando de entre 50 y 60%. ¿Ya? Eso nos indica de que son variables bastante próximas. Por tanto, seguramente la inversión debió haber estado, ya, aparte de ser pobre, no sería bueno ponerle un impuesto. Pero ¿qué pasa entonces con las otras variables? La variable exportaciones e importaciones. Bueno, en el caso de las variables exportaciones, tal vez, ya dado el porcentaje que muestra estas cifras, se le pudo haber colocado un impuesto extra, pero a partir del año 1914 en adelante, cuando el salitre sintético se universaliza y se hace rentable producirlo comercialmente, habría que ver si hubiera sido eficiente incrementar ya esa tasa impositiva. Es decir, de 1879 a 1913, tal vez una mayor dotación de impuestos a las exportaciones. No sé si a las importaciones, porque en las importaciones también están la tecnología, las máquinas y herramientas, ¿ya? Y nosotros podríamos haber sustituido con industria nacional muchas importaciones de manufactura, pero no necesariamente de la tecnología, porque no teníamos capital humano para hacerlo. ¿Ya? Por tanto, puedes eliminar una dependencia, pero quedas con la otra. Acá se pudo haber hecho un esfuerzo mayor, pero esencialmente, ¿qué nos indica este cuadro? Que el esfuerzo tributario necesariamente se debió haber realizado en la variable consumo. Y efectivamente, si vamos a las series fiscales de Gerd Wagner, que nombramos en la bibliografía al principio, y vemos impuestos directos, nos vamos a dar cuenta que entre el año 1861 a 1923, casi, excepto por el año 1915, casi no hay o es cero la mayor parte del tiempo de recaudación de impuestos a la renta en Chile, ya sea a los ingresos o al patrimonio. Por tanto, ¿dónde se debió, este cuadro nos indica dónde se debió haber metido la mano con un incremento de la carga tributaria? En el consumo. ¿A quién? Obviamente a los que tenían más plata, mayores ingresos, a los que tenían mayor capa de patrimonio. ¿Ya? De hecho, lo vamos a ver en un cuadro que viene a continuación, los impuestos internos representaban una baja dotación respecto del PIB, el 0,1, el 0,2, en 1905 el 0,4, y esto se va a ir alterando a partir del año 1923 en adelante. ¿Ya? Vamos a llegar al año 1930 y los impuestos internos van a representar tendencialmente, estructuralmente, una mayor carga respecto al PIB. Veámoslo. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuándo vamos a ver esto? En la próxima clase. Llegamos hasta aquí. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.